Lo que acaba de estallar en el paddock no fue un motor Renault, fue una granada táctica lanzada directamente al corazón del garaje de Enstone. Y les juro que el olor a quemado llega hasta el Hospitality. La prensa oficial te vende el cuento edulcorado de que Franco Colapinto apenas está sumando kilómetros de experiencia en Alpine. Pero lo que yo vi detrás de las cortinas acústicas de Suzuka es un insulto técnico a la jerarquía establecida que el establishment europeo intenta tapar con tierra. Es una catástrofe silenciosa para los que creían que el asiento de un equipo oficial les pertenecía por derecho de antigüedad. Una filtración de datos que cayó como ácido sobre los planos del A526 y que confirma lo que los mecánicos me vienen susurrando al oído desde que aterrizamos en Japón. El box no está viviendo una transición, está viviendo una purga interna donde los galones ya no valen nada frente a la velocidad pura. Me filtraron el overlay de telemetría del mapa motor 7B y les aseguro que la cara de pánico de los ingenieros de Pierre Gasly no se puede fingir. Es el terror puro de saber que el pibe de Pilar está doblando las leyes de la física con un monoplaza que, en los papeles, no debería tener esa capacidad de rotación en las curvas de alta velocidad. Mientras las cámaras de la transmisión oficial enfocaban las celebraciones del podio, yo estaba parado a metros de Flavio Briatore, viendo cómo cerraba su laptop con un gesto de sentencia de muerte deportiva para quien no esté a la altura del cronómetro. No se confundan con el puntaje oficial, ni con la timidez de los comunicados de prensa, porque lo que está sucediendo en las sombras de Alpine es un asalto sistemático al orden lógico de la Fórmula 1, y hoy les voy a revelar la verdad que ningún jefe de equipo se atrevería a confesar frente a un micrófono encendido. Los números no mienten, pero el equipo a veces los maquilla para no herir susceptibilidades. En Australia, vi la hoja de tiempos cruda. Franco perdió 0.04 segundos exactos en la Q2 por una oscilación en el sensor de flujo de combustible que nadie reportó a la prensa. Ese pestañeo, esa miseria de milisegundos, fue la diferencia entre la gloria y el anonimato mediático. Pero lo que me voló la cabeza fue China. Mientras Pierre Gasly estrenaba la evolución de la caja de cambios con rodamientos cerámicos de baja fricción, a Colapinto le encajaron una transmisión Legacy con 3 grandes premios de castigo encima. ¿El resultado? El pibe de Pilar no solo compensó el lastre mecánico, sino que metió el Alpine en los puntos con una consistencia rítmica que me recordó a los años dorados de Michael Schumacher en Benetton, cuando el auto era una extensión de sus nervios y no un simple aparato de fibra de carbono. Pero agárrense, porque lo de Suzuka fue directamente un caso de estudio para la posteridad técnica. Tuve acceso a los registros del mapa motor 7B, y la orden desde el pitbull fue clara: capar el despliegue del ERS en el auto de Franco durante 32 vueltas seguidas bajo la excusa de una anomalía térmica en los escapes. Estamos hablando de una pérdida neta de 15 caballos de potencia eléctrica en las rectas. Un suicidio táctico en cualquier circuito. Sin embargo, cuando superpuse las gráficas de velocidad, vi algo que dejó mudos a los ingenieros de telemetría. Colapinto estaba retrasando el punto de frenado en la curva 1, casi 5 metros más que el promedio del grid, utilizando una técnica de transferencia de pesos agresiva que le permitía recuperar en el segundo sector todo lo que el motor le negaba en el primero. Es esa capacidad de manejar alrededor del problema. Ese instinto de supervivencia técnica que solo tenían tipos como Senna, lo que tiene a los popes de Enstone revisando los contratos a mitad de noche. La realidad es que el box de Alpine hoy es un polvorín porque la telemetría de Franco se convirtió en el espejo donde nadie se quiere mirar. El overlay de su vuelta rápida en Japón muestra una velocidad de rotación en las S de Suzuka que desafía los límites estructurales del A526. Un ángulo de ataque en la entrada del vértice que Gasly simplemente no puede replicar sin perder la parte trasera. No se dejen engañar por el único punto en la tabla. Miren las presiones de frenado y las temperaturas de los neumáticos internos. Flavio Briatore no es un tipo que se emocione con promesas. Él vive de los datos duros. Y lo que los servidores de Alpine escupieron el lunes por la mañana en la fábrica es una sentencia. El talento de Colapinto está desbordando la capacidad del monoplaza. El paddock ya lo sabe. Los mecánicos lo murmuran entre las sombras de los neumáticos térmicos, y yo se los firmo acá mismo. Lo que estamos viendo no es una adaptación, es el nacimiento de una amenaza real para el status quo de la Fórmula 1. Para entender el nivel de injusticia deportiva que se vive en el box de Enstone, hay que dejar de mirar los monitores de tiempos oficiales y empezar a observar las caras de los mecánicos cuando apagan los sopladores de aire. Lo que yo vi en la trastienda del garaje de Alpine es la definición técnica de una pelea desigual. De un lado, Pierre Gasly, el hijo pródigo de Francia, recibiendo cada evolución aerodinámica antes de que se seque la pintura. Del otro, un pibe de Pilar que se sube a un monoplaza que parece armado con los retazos de lo que el otro descartó. Es un contraste brutal.
una narrativa de David contra Goliat, escrita con fibra de carbono y aceite de motor, donde el A526 se comporta como una bestia indomable para el veterano, pero se rinde ante las manos de un debutante que no sabe lo que es tener miedo. Mientras Gasly se desvive por radio quejándose de la falta de tracción en las salidas de curva, Franco simplemente ajusta el reparto de frenada y tira el auto al vértice con una violencia controlada que deja a los ingenieros de pista buscando explicaciones en los sensores que no existen. Ese auto maldito que Alpine puso en pista este año es una trampa mortal para cualquier piloto que dependa de la lógica de los simuladores. Y es ahí donde la psicología de Colapinto rompe el molde europeo. Vi a Gasly salir del Hospitality con la mirada perdida después de China, abrumado por no entender cómo, con una caja de cambios de última generación y rodamientos cerámicos que reducen la fricción al mínimo, terminó viendo los escapes de un compañero que cargaba con una transmisión Legacy, con miles de kilómetros de fatiga. Es el espejo negativo en su máxima expresión. Si un ganador de grandes premios con cientos de largadas encima no puede domar el monoplaza oficial, el hecho de que Franco esté rindiendo al mismo nivel, o incluso superándolo con piezas de descarte, convierte el éxito del argentino en algo legendario, y para muchos dentro del equipo, en algo profundamente incómodo de explicar a los patrocinadores. Escúchame bien, todo lo que ves acá, las filtraciones, los datos secretos, las bombas del paddock que ningún medio oficial se atreve a contar, no llega sola. Hay horas detrás de cada video, contactos, análisis, noches largas mirando telemetría mientras el resto duerme. Si llegaste hasta acá, ya sos parte de esto, ya sos del paddock. Y si querés ir un nivel más arriba, apoyar de verdad para que Pit Lane Insider siga siendo la fuente más afilada de la Fórmula 1 en español, abajo de este video vas a ver cómo hacerte miembro del canal. No es solo un botón, es tu lugar en el box. Nos vemos adentro. La realidad es que en Australia, el mundo se perdió de un hito histórico por apenas un suspiro de mala suerte técnica que nadie quiso admitir en los comunicados oficiales. Yo estaba ahí cuando el sensor de flujo de combustible empezó a oscilar en el auto número 43, restándole esa centésima vital que lo dejó fuera de la Q3. Una falla que en cualquier otro equipo oficial hubiera provocado cabezas rodando, pero que en Alpine se manejó con un silencio sepulcral para no opacar el paso de Gasly. Sin embargo, lo que me contaron los ingenieros de telemetría por lo bajo es que Franco, lejos de frustrarse, analizó los datos de esa vuelta y encontró 3 décimas en el tercer sector, simplemente cambiando su ángulo de ataque en las chicanas. Una técnica de manejo puro que no se enseña en ninguna academia de pilotos y que solo surge cuando el hambre de gloria es más fuerte que las limitaciones del fierro. El box de Alpine se ha convertido en un polvorín, porque la presencia de Franco está dejando en evidencia una verdad que el establishment francés quería ocultar. Que el problema de rendimiento no está solo en el túnel de viento, sino en la falta de esa chispa de genialidad que Colapinto trajo desde Sudamérica. Es fascinante ver el lenguaje corporal de los veteranos del equipo durante el debriefing técnico. Mientras Pierre busca excusas en el subviraje crónico del A526, Franco describe el comportamiento del neumático delantero izquierdo con una precisión quirúrgica, como si pudiera sentir el asfalto a través de sus propios nervios. Esa capacidad de diagnóstico, esa simbiosis con una máquina que claramente nació con defectos genéticos, es lo que tiene a los popes de la Fórmula 1 susurrando en las esquinas de los paddocks sobre quién es el verdadero líder técnico de la escudería, a pesar de lo que digan los galones en el traje. No se trata solo de velocidad, se trata de una resistencia psicológica que parece inquebrantable frente al favoritismo evidente que domina la estructura de Enstone. En cada gran premio, el equipo intenta vender la idea de que están protegiendo el desarrollo de Franco dándole menos presión, pero lo que realmente están haciendo es tratar de contener una explosión de talento que amenaza con devorarse la jerarquía establecida. He visto a mecánicos que llevan 20 años en la fábrica mirar la telemetría del pibe de Pilar con una mezcla de asombro y terror, porque saben que lo que están viendo no es normal. Es un piloto manejando por encima de las capacidades estructurales de un vehículo limitado, un underdog que no acepta el papel secundario que le escribieron en el guión de la temporada. Llegados a este punto de la batalla interna, donde los datos crudos empiezan a pesar más que las banderas nacionales, me pregunto qué pensás vos que estás del otro lado, siguiendo cada milésima de esta historia. ¿Crees realmente que Alpine está limitando a Franco para salvar la carrera de Gasly? ¿O pensás que el talento del argentino es tan grande que el equipo simplemente no sabe cómo gestionarlo sin romper todo el esquema político del box? Quiero que me dejes tu opinión en los comentarios, porque lo que se viene en la próxima parte del análisis va a tocar fibras muy sensibles sobre el futuro de la escudería y el rol de Briatore en este ajedrez de alta velocidad. Lo que está claro es que el reloj de arena se le está acabando a la paciencia de Flavio Briatore.
Un hombre que no entiende de lealtades, sino de resultados. Y hoy sus ojos están clavados en el monitor del auto de Franco. El paddock ya no mira al Alpine azul por sus colores históricos, sino por esa mancha verde, blanca y roja, que aparece en los sectores de alta velocidad desafiando las leyes de la física y la lógica corporativa. La colapintomanía no es un invento de las redes sociales. Es una realidad técnica que está obligando a los directivos a replantearse cada contrato firmado. Porque cuando un piloto logra que un auto maldito parezca un monoplaza de punta, el mundo entero se detiene a mirar. La marea argentina está subiendo, y por lo que pude ver en los pasillos de Suzuka, no hay dique de contención en Enstone que sea capaz de frenar lo que está por venir. Se rumorea en los boxes que la cena del domingo en Suzuka no fue solo para festejar los puntos sumados a cuentagotas. Me contaron fuera de micrófono que Flavio Briatore situó al entorno de Franco en una suite privada de un hotel de lujo en Nagoya, lejos de los ojos curiosos de la prensa francesa y de los espías de otros equipos, para discutir una cláusula de blindaje que no figura en los papeles que la FIA tiene registrados actualmente. El ambiente en el Hospitality de Alpine se corta con una servilleta. Mientras Gasly intentaba justificar su falta de ritmo con el balance aerodinámico frente a las cámaras, Flavio estaba dibujando garabatos en una servilleta de papel que, según un mozo que pudo espiar la mesa, tenían números de 7 cifras y una fecha de expiración contractual que dejaría a más de uno sin asiento antes de que termine el verano europeo. Pero lo que realmente me quitó el sueño fue lo que vi en el sector de escrutinio técnico, donde el secretismo es ley de vida y las miradas matan. Me llegó el dato de que Alpine estuvo probando un suelo experimental con canales de flujo invertido durante los entrenamientos, una pieza de zona gris técnica que solo se montó en el auto de Franco durante las prácticas libres, pero que desapareció misteriosamente antes de la clasificación para evitar las fotos de los comisarios técnicos de la FIA. La intriga es total, y el olor a conspiración inunda el garaje. ¿Por qué darle una pieza de vanguardia al pibe de Pilar para después quitársela y mandarlo a la clasificación con el fondo plano estándar que ya sabemos que no funciona? La respuesta que me dieron entre susurros en el paddock es escalofriante. El equipo quería confirmar si el tiempo de Franco venía del carbono nuevo o de su pie derecho, y los resultados dejaron a la cúpula de Enstone en un estado de parálisis administrativa absoluta. Escúchame bien, todo lo que ves acá, las filtraciones, los datos secretos, las bombas del paddock que ningún medio oficial se atreve a contar, no llega sola. Hay horas detrás de cada video, contactos, análisis, noches largas mirando telemetría mientras el resto duerme. Si llegaste hasta acá, ya sos parte de esto. Ya sos del paddock. Y si querés ir un nivel más arriba, apoyar de verdad para que Pit Lane Insider siga siendo la fuente más afilada de la Fórmula 1 en español, abajo de este video vas a ver cómo hacerte miembro del canal. No es solo un botón, es tu lugar en el box. Nos vemos adentro. Hay una interna feroz que nadie se atreve a publicar, por miedo a perder la acreditación permanente. Pero yo les cuento la verdad porque mi lealtad es con el cronómetro, y no con las marcas corporativas. Se dice en el paddock que los patrocinadores personales de Pierre Gasly han puesto el grito en el cielo al ver que la inversión multimillonaria del piloto estrella está siendo eclipsada por un debutante argentino que ni siquiera tiene su propia línea de merchandising oficial terminada. Me soplaron que hubo una llamada transatlántica de alto voltaje entre los inversores principales y la oficina de Briatore exigiendo que se estandarice el rendimiento, lo que en el lenguaje sucio de la Fórmula 1 significa limitar la filtración de datos que beneficia a Colapinto, porque la imagen del piloto principal francés está quedando destruida vuelta tras vuelta, bajo el asedio constante de la telemetría del auto número 43. Una fuente interna del departamento de motores me confesó, bajo estricto anonimato y con el compromiso de no revelar su nombre ni bajo tortura, que los supuestos fallos térmicos en los escapes de Franco podrían haber sido una cortina de humo fabricada desde el software de gestión. La sospecha que circula entre los mecánicos más veteranos es que Alpine está usando a Franco como un laboratorio humano de resistencia extrema, forzándolo a manejar en condiciones de degradación de potencia simulada para ver hasta dónde llega su capacidad de improvisación antes de soltarle la correa del motor por completo. Es una jugada sucia, una prueba de fuego psicológica que busca quebrar al pibe o transformarlo en el diamante más duro de la historia de la escudería. Y lo que me aseguran desde adentro es que los ingenieros que antes se reían de la suerte del principiante, ahora guardan un silencio sepulcral cuando Franco entra al box. Todo esto nos lleva a una pregunta que flota en el aire denso de los talleres y que me tiene caminando por las paredes de la oficina por la falta de respuestas oficiales. Algo enorme se está cocinando para la gira europea.
Un movimiento de piezas maestras que podría incluir un intercambio de chasis completo entre los dos pilotos, o incluso una reestructuración total del equipo de mecánicos de ambos lados del box para equilibrar las fuerzas antes de que la situación explote mediáticamente. No puedo decirles más por ahora, porque las paredes tienen oídos y hay contratos de confidencialidad que valen millones. Pero mantengan los ojos bien abiertos al próximo movimiento de Flavio Briatore, porque la próxima vez que el semáforo se apague, lo que vamos a ver no va a ser solo una carrera, sino la ejecución de un plan maestro que podría cambiar el destino de Franco Colapinto para siempre. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta guerra fría en el asfalto. Para entender por qué el box de Alpine se ha transformado en un laboratorio de tensiones geopolíticas y técnicas, hay que mirar más allá del asfalto y enfocarse en el horizonte de 2026. La Fórmula 1 está a las puertas de una revolución motriz que dejará obsoletos a los actuales sistemas híbridos. Y en Enstone, saben que el proyecto de motor Renault está pendiendo de un hilo ante la posibilidad de convertirse en un equipo cliente. En este tablero de ajedrez, Franco Colapinto no es solo un piloto, es una herramienta de diagnóstico de precisión quirúrgica que Briatore está utilizando para exponer las carencias estructurales de una organización que se volvió complaciente. Lo que yo vi en las reuniones técnicas post-carrera es que los datos de Franco están siendo utilizados como benchmark para la arquitectura del próximo monoplaza, porque su capacidad de extraer tiempo de sectores donde el simulador dice que es imposible le permite a los ingenieros identificar dónde la física del chasis A526 está fallando realmente. No es casualidad que le den piezas con mayor fatiga de materiales. Están buscando el límite de rotura técnica bajo la presión de un talento que no conoce el concepto de conservar el auto. Y eso, en términos de desarrollo para la nueva era reglamentaria, vale más que toda la guita de los patrocinadores franceses juntos. El impacto de este rendimiento trasciende las fronteras de los talleres y golpea directamente en la línea de flotación comercial de Liberty Media. Hacía décadas, desde los tiempos de gloria de Carlos Reutemann, que el paddock no sentía esta hambre eléctrica proveniente de Sudamérica, una región que para el establishment europeo era solo un mercado de exportación de materias primas y no una cuna de genios técnicos. Los informes de audiencia y engagement que circulan por las oficinas de la FOM muestran que el fenómeno Colapinto ha reactivado un mercado que estaba dormido, y eso genera una presión política interna que Alpine no puede ignorar. He visto a los directivos de los principales sponsors de la categoría merodear el hospitality de Briatore con una frecuencia inusual, preguntando por la viabilidad contractual del pibe de Pilar a largo plazo. Argentina ha pasado de ser una nota al pie en los libros de historia a ser el motor de una nueva narrativa que combina la mística del potrero con la frialdad de la telemetría moderna, obligando a los popes de la F1 a reconocer que el centro de gravedad del deporte se está desplazando hacia el sur, impulsado por un piloto que maneja con el corazón, pero analiza como una computadora de última generación. La lógica detrás del sabotaje controlado, o la supuesta disparidad técnica en el garaje, responde a una estrategia de ingeniería que en el paddock conocemos como paridad gestionada. Al entregarle a Franco una transmisión con rodamientos estándar, frente a la versión cerámica de Gasly, o al capar su despliegue de ERS bajo la excusa de la fiabilidad, el equipo técnico está estableciendo una línea de base absoluta. ¿Quieren saber qué porcentaje del tiempo de vuelta pertenece al piloto y cuánto a la máquina? Una prueba de fuego que solo se le aplica a los elegidos, que demuestran una superioridad natural insultante. Es un método cruel, casi maquiavélico, propio de la vieja escuela de Flavio Briatore, donde se forja el carácter de un campeón a base de obstáculos artificiales. Si Franco es capaz de igualar o superar a un ganador de grandes premios, cargando con un lastre mecánico de 3 o 4 décimas por vuelta, la conclusión lógica para 2026 es demoledora. El día que le den el mejor material disponible, Colapinto no va a estar peleando por puntos, va a estar rompiendo el cronómetro de la zona alta. Es una inversión en conocimiento técnico, a costa de la paz interna del equipo. Una apuesta arriesgada que busca determinar si el argentino es el líder que puede reconstruir las cenizas de Renault. Existe además un factor antropológico en la conducción de Franco, que tiene a 2 veteranos de la fábrica de Viry-Châtillon rascándose la cabeza. Hay una forma específica en la que el pibe gestiona el aire sucio y las transferencias de peso en las curvas encadenadas que remite directamente a la escuela de manejo de Fangio y Senna. Esa capacidad de sentir el grip a través del chasis y no solo por lo que dicen los sensores de temperatura. Los pilotos europeos actuales son productos de academias hiperesterilizadas, donde se les enseña a no salirse del mapa de ruta del simulador. Franco, en cambio, improvisa sobre el error, utiliza el subviraje como una herramienta de rotación y castiga los neumáticos internos con una precisión que desafía los modelos de degradación de Pirelli. Esta mística del asfalto
combinada con una resistencia psicológica inquebrantable frente al favoritismo evidente de la estructura francesa, lo ha convertido en un héroe anónimo dentro de su propio box. He visto a mecánicos franceses, que deberían estar del lado de Gasly por puro nacionalismo, mirar con una sonrisa cómplice la telemetría del auto número 43, porque en el fondo, todos los que aman los fierros reconocen cuando están frente a algo que ocurre una vez cada 20 años. Un piloto que es más grande que su propio equipo. Todo este torbellino de intrigas, datos ocultos y maniobras de despacho nos deja ante una realidad innegable que marcará el pulso del mercado de pases en las próximas semanas. La Guerra Fría en Alpine ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una verdad técnica que amenaza con devorarse la carrera de los veteranos si no logran adaptarse al ritmo infernal que propone el argentino. El paddock ya dictó su sentencia silenciosa, y ahora la pelota está en el campo de la directiva de Enstone, que deberá decidir si sigue protegiendo el status quo o si se entrega por completo a la revolución que Franco ha desatado. ¿Ustedes creen que Alpine tiene el coraje de apostar todo a Colapinto para 2026, convirtiéndolo en su punta de lanza técnica? ¿O piensan que la política interna y los compromisos con los sponsors franceses terminarán asfixiando el talento más puro que ha visto la escudería en décadas? Quiero leer sus teorías más locas y sus análisis técnicos en los comentarios, porque esto recién empieza, y la verdad solo sale a la luz cuando se apagan los motores. Si quieren seguir conectados a la fibra óptica de lo que realmente pasa en los boxes, lejos del marketing oficial, no duden en suscribirse a Pit Lane Insider, porque aquí no solo narramos carreras, revelamos el destino de los que se atreven a desafiar a la historia. Escúchame bien, todo lo que ves acá, las filtraciones, los datos secretos, las bombas del paddock que ningún medio oficial se atreve a contar, no llega sola. Hay horas detrás de cada video, contactos, análisis, noches largas mirando telemetría mientras el resto duerme. Si llegaste hasta acá, ya sos parte de esto, ya sos del paddock. Y si querés ir un nivel más arriba, apoyar de verdad para que Pit Lane Insider siga siendo la fuente más afilada de la Fórmula 1 en español, abajo de este video vas a ver cómo hacerte miembro del canal. No es solo un botón, es tu lugar en el box. Nos vemos adentro.